del Salto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, soy Alejandra Medina. Hoy, en nombre de mi compañera Ruth del Salto, les damos la bienvenida a Ángulo. Somos el vértice de los lados que genera la noticia. Un proyecto de ley ha desatado fuerte polémica en Chile. Se trata de la normativa para garantizar los derechos de las personas menstruantes. Más allá del contenido que busca responder a las necesidades de este grupo poblacional, el debate se ha centrado en el uso de dicho término. Voces a favor y voces en contra ya se han pronunciado. Finalmente aprobamos el proyecto que garantiza acceso a productos de higiene y salud sexual a personas menstruantes, un gran avance para las mujeres y transmasculinidades. Le duela a quien le duela, el reconocimiento de las personas trans sigue avanzando, pasa al Senado. ¿Qué clase de proyecto por la mujer omite la incorporación del término mujer? Estamos frente a un proyecto de carácter ideológico, a tal punto de omitir la palabra mujer. El mismo nombre del proyecto niega a reconocer la evidencia científica y al mismo tiempo la naturaleza humana. En ninguna parte se nos menciona, aun y cuando somos nosotras las únicas que atravesamos por el proceso biológico de la menstruación. Los hombres no menstruan. Por eso no resulta indiferente que en lugar de referirse a las mujeres como tal, se nos reduzca al término de personas menstruantes. El proyecto, que fue aprobado con 108 votos a favor, 22 en contra y 7 abstenciones en la Cámara de Diputados, pasa ahora a manos del Senado. La iniciativa legislativa consta de 4 ejes. Artículo 1. El Estado de Chile reconoce que todas las personas con capacidad para menstruar, independientemente de su condición, son titulares de una serie de derechos asociados a dicha condición biológica y en este sentido apoya, favorece y promueve las diversas políticas públicas que se generen para su adecuado ejercicio. Para efectos de esta ley, tales derechos reciben la denominación de derechos menstruales. Pasamos a revisar el artículo 2 que establece los derechos menstruales. Para esto, el Estado debe garantizar el acceso a productos de gestión menstrual de calidad que no sean perjudiciales ni para las personas ni para el medio ambiente. El acceso a conocimiento e información veraz y adecuada sobre la menstruación y sus vínculos con la salud a toda la población. Y facilitar la capacitación de los profesionales de la educación sobre los distintos elementos de la salud y la gestión menstrual. Artículo 3. Este modifica el Código Sanitario. Se busca incorporar al Código Sanitario los productos menstruales como tal, los cuales no son los mismos que los productos de higiene. Por último, vemos el artículo 4, que tiene relación con el apartado anterior. Los productos de gestión menstrual serían incorporados en el artículo 70 del decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que reza de la siguiente manera: proveer de medicamentos, artículos farmacéuticos y de laboratorio, material quirúrgico, instrumental y demás elementos e insumos que se requieran para el ejercicio de las acciones de salud a que se refiere el artículo 68. Bien, ahí tenemos planteado el tema y los argumentos. También tenemos ya listos a los protagonistas del debate que muestran sus lados en este ángulo. En Chile nos acompaña Seiji Miranda, periodista. Bienvenido. Gracias por todo. ¿Me escuchan bien, no? Sí, Seiji, te escuchamos perfecto. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. También quiero saludar a Rodrigo Norambuena. Él es presidente de la revista Individuo. Bienvenido, Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Anita Peña. Ella es experta en políticas de género, es integrante de la Asamblea Feminista Plurinacional e investigadora del Programa por la Equidad Económica y Social de London School of Economics. Bienvenida, Anita. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación al programa. Lanzamos la pregunta para todos los televidentes también. ¿Qué opinan del término personas menstruantes?
Es con eso con lo que vamos a iniciar este debate, este punto que ha causado controversia. Recuerden que pueden, televidentes, acompañarnos tuiteando, haciendo comentarios o alguna pregunta que quieran hacerle a nuestros invitados del día de hoy. Bien, me gustaría entonces iniciar planteando esta pregunta. El término persona menstruante fue empleada para referirse así a las personas a quienes por ende pues menstruan y que tendrían beneficios de esta ley. La pregunta aquí ¿es correcto haber omitido el término mujer? Iniciamos contigo, Seiji. Qué bueno. Bueno, la verdad es que este proyecto, digamos que conozco desde el inicio y que ha sido ampliamente discutido acá en Chile, erróneamente, la verdad, porque el objetivo de este proyecto no es el lenguaje, ¿entiendes? El objetivo de este proyecto, ustedes mismos lo detallaron hace unos minutos, es crear una política pública que incluya este ciclo menstrual, que es un proceso natural de las personas, dentro de las políticas sanitarias, porque las carencias de estos productos, incluida el agua, es un problema que afecta a mujeres a nivel mundial y, por supuesto, en Chile no somos ajenos. Estos son problemas sanitarios que se puede transformar en un problema sanitario cuando las personas no tienen los insumos correctos, se pueden crear infecciones, entre otras cosas. Hay una ausencia escolar bastante importante también al respecto. Entonces, centrarnos en esta discusión, la verdad es que acepté participar, pero la verdad es que yo siento que centrarse en si hablamos de personas menstruantes o hablamos de mujeres, es la parte menos importante de este proyecto. Si bien es cierto, es importante el lenguaje porque crea realidad y eso todo lo tenemos claro, yo ya soy una mujer mayor, he ido evolucionando también con todas esta nueva forma de ver las cosas. No puedo entender, porque además es un absurdo y es absolutamente falso, que en Chile vayamos a reemplazar la palabra persona menstruante por mujer. La verdad es que es una falacia que en verdad le hace mal a la política, le hace mal a las personas, le hace mal a los objetivos. Acá la gente se olvida que el 3% de la población, porque ahí escuchaba también a una persona a la que conozco que hablaba de ideologización de este tema. De verdad, yo trabajo digamos, en comunas muy vulnerables, muy postergadas de este país. La verdad es que a ellos no les importa este discurso de la ideologización de los proyectos o de los temas. Ellas derechamente no tienen para enfrentar un proceso como es la menstruación de forma digna. ¿Me entiendes? Cuando hablamos de personas menstruantes, ¿por qué hablamos de personas menstruantes? ¿Por qué se habla de personas menstruantes? Porque muchos hombres en el Congreso y en otros espacios se sienten con mucha facultad para poder dirigirse o para poder opinar respecto del tema, sin haber tenido nunca una regla. La verdad es que en Chile los productos, y no solamente estos productos, tiene un alto costo. Chile tiene un alto costo en su vida. Las mujeres gastan en promedio 120 o 150 mil pesos al año por la menstruación. Imagínense cuando hay más de una mujer en una casa. Cuando el promedio de sueldo de una familia en Chile es bajísimo. Porque sí, podemos tener muy buenos resultados, pero la verdad es que la distribución es bastante desigual. Entonces, realmente hay mujeres que no tienen y personas menstruantes. ¿Ahí a quién nos referimos? Nos referimos a las personas transgénero, que son una realidad. También escuchaba, digamos, al inicio de esta nota, a alguien que hablaba acerca de la evidencia científica. ¿Quién pone la evidencia científica? ¿Acaso los transgéneros no son reconocidos por la evidencia científica? ¿Saben que yo siento que esto no es un tema de opinión? De verdad que no es un tema de opinión. Y por lo demás, de verdad me da mucha plata a mí y a mi círculo, digamos, de mujeres periodistas que hemos defendido este tema, que digamos que se ningunea a la mujer
porque es verdad, cuando los hombres saben lo que las mujeres necesitan en el Congreso y en otros espacios, ahí es cuando se ningunea a la mujer. Este proyecto no invisibiliza a la mujer, lo que hace es reconocer que pueden haber otras personas, como los transgéneros, que están en ese proceso, que mientras están en este proceso de cambio, van a seguir menstruando y pueden también tener necesidades. ¿Cómo nos dirigimos a ellos, a ellas? Ok. Ese es mi punto. Bien, por eso cambiar o ampliar para poder incluir, ampliar de utilizar el término mujer a persona menstruante, que sean todos aquellos que menstruan, se identifiquen como mujer o como hombre o de cualquier forma. Quiero tu opinión, por favor, Rodrigo. Sí, más adelante avanzamos contigo, Seiji, gracias. Vamos con Rodrigo para que nos dé su opinión. De entrada, la polémica que ha causado, ¿el término te pareció correcto o incorrecto? A ver, desde mi punto de vista es absolutamente incorrecto. Detrás de este vocabulario se esconden distintas corrientes filosóficas, distintos movimientos de activistas políticos sociales. De hecho, la persona que salió a aplaudir este proyecto de ley fue una de las activistas más radicales y extremistas en Chile, que es Emilia Schneider, del movimiento trans. Entonces, me gustó mucho la primera parte de la intervención de Daisy cuando habla de mujeres, porque es de sentido común que las mujeres no solamente se componen de este atributo de la menstruación, la mujer también es un determinado tipo de psicología, de cerebro, de genética, suma y sigue, de modo tal que las corrientes culturalistas en esta materia reducen el hecho de ser mujer a la mera autopercepción y a distintas varianzas que ellos van estableciendo y van modificando a través del lenguaje. Pero cabe distinguir lo siguiente, el proyecto en sí mismo no trata de reemplazar el concepto de mujer por el de persona menstruante, en eso estamos muy de acuerdo. Hay algunos puntos rescatables en materia de acceso, de productos que garanticen, digamos, una dignamente esto me refiero, o sea, eso está bien. O sea, acá el problema, y Daisy tiene mucha razón, entrampando en esto, lo que ocurre es que acá se busca reemplazar el lenguaje, más que garantizar el acceso, un acceso libre y de calidad en esta materia. Entonces yo repararía e incluso intentaría profundizar en cuáles son los principios, cuáles son las corrientes filosóficas que van deconstruyendo lo que significa ser mujer, lo que significa ser hombre. La deconstrucción es una corriente muy fuerte, francesa. Es paradójico que estos movimientos se autodenominen decolonialistas y sigan corrientes de Estados Unidos y Europa. Entonces, vale la pena discutir estos principios de carácter gramatical y filosófico. Pero distinguiría eso. Una cosa es el proyecto de ley en sí mismo, que tiene algunos elementos rescatables. Otro es que a través de este tipo de normas se busca un cambio social, a través del lenguaje. Ellos lo saben muy bien. Y a quienes presentaron este proyecto, Carol Cariola, del Partido Comunista, Mike Torsini, del conglomerado del Frente Amplio, y para aquellos que nos están escuchando es algo muy similar a Podemos en España. Entonces, ojo con quienes están presentando estos proyectos, desde dónde vienen y quienes apoyan. La persona que estaba recientemente dando su opinión es asesora o muy cercana a la diputada Erika Olivera de Renovación Nacional, y eso es lo que ha ocurrido en Chile. Hay una ignorancia muy grande en materia de ciencias sociales, le hacen coro a los grupos más extremistas de izquierda, a los más radicales, y tienen esta manera de presentarse muy, muy agresiva. Entonces, acá lo que hace falta es el debate racional, indagar en principios, indagar en conceptos, y por supuesto que no deberíamos estar discutiendo algo tan sentido común como lo que es la mujer. Ok, sin embargo, ¿no te sientes identificado con que se deba ir avanzando en el vocabulario como tal para que cree esta precisamente inclusión, o aún así no lo ves correcto, Rodrigo? A ver, acá el proyecto de ley que busca garantizar este tipo de acceso, perfecto. Reemplacen el concepto y listo. Porque acá ellos buscan deconstruir nociones, buscan deconstruir aspectos fundamentales, trascendentales. Entonces, esto es más bien una pugna ideológico-política. Y si no lo fuera, no se espantarían tanto, no reaccionarían.
Cambien el concepto persona menstruante por mujer y listo. Ahora, claro, ellos te van a responder, es que buscamos visibilizar a las transmasculinidades, etcétera, que son puros conceptos ideológicos del postestructuralismo. Bien, Anita, ya que Rodrigo mencionó a la diputada Emilia Schneider, quien es la primera mujer trans en llegar a la Cámara de Diputados, ella mencionó que nadie quiere borrar la palabra mujer, lo que se pone en acento es que hombres trans, no binario y de otras variantes de género que nacieron con sexo femenino puedan acceder a políticas públicas. ¿Tú qué opinas de esto y del término que se empleó? Correcto, Alejandra. En Chile hay que considerar que hay al menos un 30% de la población que menstruamos. Y cuando decimos 30% de la población, estamos incluyendo a las mujeres trans, a las personas que son trans masculinas, a las personas de género no binario. Como esta es una legislación que también está de acuerdo a otros derechos internacionales, que es parte de los derechos sexuales y reproductivos, es significativo hablar de personas que menstruan, personas que están menstruando. Lo mismo está ocurriendo hoy día cuando hablamos del derecho a gestar. También hoy día son personas las que gestan, porque también sabemos, como ocurre en otros países del mundo, Chile ya tiene una ley de identidad de género. Eso quiere decir que cuando hay una persona que tiene un cuerpo biológicamente hombre, pero se siente mujer, puede rectificar su género. Entonces, este proyecto de ley también está haciendo diálogo, está dialogando con otros cuerpos legislativos que ya son derechos en nuestro país. Por eso es importante hablar de personas menstruantes y ahí de ninguna manera se niega la palabra mujer, sino que se incluye, insisto, a esta diversidad también de sexo y género que tenemos hoy en nuestra población. Cuando se pone al centro el derecho a la salud, cuando se pone al centro los derechos humanos, tenemos que hablar de las personas en su diversidad. Y hoy día somos muchas las personas que menstruamos. Y solo para compartir una cifra, porque aquí esto no es un tema ideológico, es un tema de salud pública. Durante la pandemia, un estudio que realizó UNICEF dio cuenta que las personas, y dice las personas, entre 13 a 35 años, el 25% de esa población tuvo dificultades de acceso para gestionar la menstruación. Y tal como lo decía la primera panelista, acá estamos hablando, y también lo decía el segundo panelista, hablamos de una inseguridad que está asociada a acceder a productos de gestión menstrual, pero también al agua. Entonces hoy día, la verdad yo celebro que las y los diputados, estas personas que votaron en su gran mayoría que este proyecto se siga discutiendo, es muy necesario, porque apunta a una desigualdad que hoy día tenemos en el país. Ese 25% de la población entre 3 y 35 años es muy necesario atender. Y no son solamente mujeres, insisto, tal como lo dijo la diputada de la República, Emilia Schneider, acá también hablamos de mujeres trans y de hombres trans. Quisiera preguntarte, Anita, también si tienes conocimiento de qué tan complejo fue llegar a esta aprobación, que si bien pues fueron 108 contra los 22 en contra. ¿Quiénes se sumaron para que pudiera esto ser pues aprobado en la Cámara de Diputados? Claro, acá yo discrepo del panelista que hablaba que este es un proyecto de extremo. La verdad que cuando hay proyectos de ley que avanzan, son proyectos de ley de consenso, donde no solamente participa gente de izquierda, sino también personas de derecha. Porque el derecho a la salud no puede ser un tema de izquierda o derecha, tiene que ser un tema de cómo ponemos a las personas en el centro. Y cuando en Chile tenemos un país tan desigual como el que tenemos, ustedes deben saber que la cantidad de población en situación de pobreza aumentó durante la pandemia. En Chile teníamos un 10% de pobreza, hoy día tenemos un 12% de pobreza. Y además, tal como lo decía la primera panelista, muchas personas que están menstruando gastan de su presupuesto, de su bolsillo, un dinero que es casi un tercio del salario mínimo. Entonces, muy significativo. Y este es un proyecto de consenso. Yo creo que en el Senado, hoy día el proyecto ya está en la Comisión de Género del Senado, va a seguir avanzando. Ok. Seiji, ya lo adelantabas en tu primera intervención, estas políticas públicas irían dirigido
principalmente a las mujeres y a las personas menstruantes más vulnerables, quienes no tienen acceso a estos productos, al agua. Sí. Y me gustaría ahí recalcar, ¿me podrías dar más información sobre estas personas que no tienen el acceso como tal? ¿Realmente el proyecto va más dirigido hacia este sector o cómo es? El proyecto no pone un acento a una población específica del país, pero sí, hoy día en Chile tenemos 138 comunas, que eso equivale casi al 40% de las comunas del país que tienen decreto de sequía. Entonces el proyecto también, cuando habla, por ejemplo, de productos que sean sostenibles con el medio ambiente, también está hablando de la gestión del agua y productos que no se demoren tanto tiempo en degradar porque realizan mayor contaminación. Y cuando el proyecto habla, por ejemplo, que se va a facilitar el acceso a los productos de gestión menstrual, ahí también está hablando de una población que no tiene posibilidad de pagar. Pensemos, y yo le invito a las personas que nos están escuchando hoy día, a las personas que hoy día están privadas de su libertad, y esto lo sé porque hay evidencia al respecto, y acá hablamos de personas menstruantes que pueden ser mujeres trans o hombres trans y mujeres que hoy día están en la cárcel y no cuentan con recursos para comprar una toalla higiénica. Entonces el proyecto de ley aborda ese tipo de desigualdades que son muy profundas en nuestro país. Muy bien. Seiji, si te parece, vamos a hacer una pausa y al regreso me gustaría conocer tu opinión al respecto de a quiénes beneficiaría más este proyecto de ley y también podemos ahondar un poco más en esos puntos de qué va realmente este proyecto y por qué debemos dejar de lado la polémica de si se empleó o no el término mujer. Hacemos la primera pausa aquí en Ángulo, pero antes, los derechos menstruales son los que deben garantizar una vivencia menstrual informada, saludable, digna, libre de toda violencia, instrumentalización, coacción, estigmatización, privatización o discriminación. Ya volvemos. Los ponentes del proyecto de ley para garantizar los derechos de las personas menstruantes aseguran usaron este término para incluir no solo a las mujeres, sino también a las personas transgénero y no binarias. Argumentan que el término mujer generaría problemas con la ley de identidad de género para personas que sí menstruan, pero se identifican como hombres trans y personas no binarias. Precisamente, ya que adelantábamos más temprano a Emilia Schneider, que la citaba, ella puso el ejemplo de qué pasaría si una mujer, una persona que nació siendo mujer y ahora se identifica como hombre y de hecho en sus papeles, en su documentación, ya está formalmente identificada como hombre, ¿cómo podría acceder a estos beneficios de la propuesta de ley si es utilizado el término mujer? Me gustaría avanzar con esta conversación. Estábamos con Seiji Miranda, a quien le preguntábamos, principalmente a qué población, a qué mujeres y personas menstruantes estaría llegando más este proyecto y estos beneficios que ya fueron aprobados en la Cámara de Diputados. Seiji. Como lo decía la tercera panelista, Anita, creo, ¿no? La verdad es que hay un amplio sector de la población de nuestro país que tiene problemas de ingreso familiar. Por ahí partimos. Están también las zonas que tienen una sequía importante y los campamentos... que retrocedimos como 20 años. Evidentemente los campamentos, que con mucho dolor lo deberíamos decir, albergan a una cantidad importantísima de la población y ahí hay muchas mujeres. Las zonas más postergadas también son las zonas extremas en nuestro país y la verdad es que ni siquiera hay que alejarse mucho. Yo trabajo en 8 comunas que son las más postergadas, una de las más postergadas en la región metropolitana y la verdad es que a diario nosotros recogemos los testimonios de mujeres que sufren esta carencia. Yo quiero aclarar algo. Este proyecto surgió de las organizaciones de mujeres no ideologizadas. Son mujeres que trabajaban
los campamentos, en los sectores más vulnerables de nuestro país. Estas personas se acercaron a un grupo de parlamentarias y plantearon el problema. Hubo estudios, se recogieron cifras, y para el panelista varón que habla de temas de menstruación en este programa, quiero aclararle que este proyecto fue aprobado y discutido en la Comisión de Mujeres por mujeres de todas las tendencias políticas, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, y fue aprobado solo por mujeres. Entonces, pensar que esto solamente, y perdón que me salga de la pregunta, como dijo por ahí, que favorece más este tema de cambio de concepto, que la finalidad que sigue el proyecto, es un absurdo. La verdad es que este proyecto fue discutido por mujeres, para mujeres y personas menstruantes. Entonces no entiendo, porque Emilia Schneider efectivamente, ella llegó recién en este periodo, pero este proyecto se viene discutiendo hace bastante tiempo y se terminó de aprobar ahora, en este periodo que comenzó en marzo de este año. Entonces, me llama la atención lo que esto ha generado. También que este segundo panelista mencione que yo trabajo para un partido político determinado. Sí es cierto, yo colaboro, sin embargo, yo soy una persona independiente, muy independiente, demasiado independiente. No tengo corriente política, simplemente soy una profesional que que vi un proyecto del que me enamoré y por el que trabajé más que en otros proyectos que me ha tocado, los que me ha tocado difundir, porque como periodista mi labor es difundir, tratar de educar y de informar. Pero la verdad es que para mí ha sido súper complicado, y para mis colegas también, muy complicado, este esfuerzo por desinformar, este esfuerzo por tratar de violento al que opina distinto. ¿Se da cuenta? Aún cuando siento que el tema de los transgéneros y las personas menstruantes no es un tema de opinión, ellos existen en nuestra sociedad. Es responsable, es de sentido común y de humanidad reconocerlos e incluirlos en este proyecto. Y en todos los demás hay otros proyectos que hablan de personas gestantes en nuestro país, precisamente por este tema. Ok. Rodrigo, ¿te gustaría decir algo? Sí, por supuesto. Bien, acá la panelista parte señalando el varón, eso es una falacia ad hominem que no tiene ningún sentido. Yo puedo no ser una persona menstruante, puedo no ser mujer, pero sí tengo cerebro, raciocinio, y puedo tener un punto de vista respecto a esta iniciativa. Eso es un derecho elemental, fundamental. Me gustaría, eso es lo primero. Sí, lo pero segundo, usted dijo que los que opinábamos distinto éramos ignorantes. Por supuesto, la diputada Arico Oliver es bastante tiene bastante bajo capital cultural. No por nada le hace coro a estos grupúsculos de izquierda. Usted debería estudiar más estos asuntos antes de andar promoviendo cosas que pero mira que no me consta. Mira qué violento que sí, eres. Pero mira qué violento que eres. Tú conoces el currículum. Pero ahora déjeme terminar. Académico de Erika. Déjeme terminar. Pero es que no te puedo dejar terminar, porque eres un violento. Pero estás es que usted interrumpe. No soy violento. Estás tratando mal a una persona. No son violencia. Pero vamos a permitir. No es violencia. Seiji, hay muchas formas de violencia. Hoy te pasa. No, eso no es así. Falso. Bien, Seiji, vamos a permitirle. Dejemos terminar a Rodrigo. Rodrigo, adelante, por favor, termine. La otra pero panelista, lo que está diciendo. De nuevo, ¿va a dejar terminar o no? ¿Tú respetas lo que viene los otros o no? ¿O dices que respetas a los demás? Bien. La tercera panelista primero dijo que no era relevante tanto el concepto, después dice, es muy significativo hablar de lo que implica ser una persona gestante. Bueno, ¿es relevante o no es relevante? Punto número 1. Punto número 2, hablaba del supuesto consenso, claro, porque en Chile tenemos una centro-derecha bastante desconocedora de estos asuntos, que es poco dada a las ciencias sociales, a la filosofía política, y por lo tanto, lo mismo que la primera panelista, adoptan estos discursos sin analizarlos. Nosotros en la revista Individuo
más del 50% estudió filosofía, sociología, ciencia política. Entendemos bastante bien esto. Y por lo mismo nos oponemos, no a la política pública, sino más bien a la antropología que subyace a estos discursos. Por lo tanto, no es un tema de consenso, lo que pasa es que es un tema de ignorancia en la centro-derecha chilena. Y lo último, que Chile es un país desigual, bueno, bajo la Constitución del 2005, y en los últimos 40 años, Chile es el país que tiene mayor movilidad social en América Latina, y más de 7 millones de chilenos han salido de la pobreza. ¿Cuál es mi punto? De que se intenta satanizar el sistema político-económico en Chile, siendo que la verdad de las cosas, a la luz de la evidencia, es un país que está bastante mejor que los demás. ¿Esto quiere decir que no hay problemas? Por supuesto que no. ¿Quiere decir que no hay que ayudar a quienes lo necesitan y tienen estos dilemas de precariedad? Por supuesto que sí. Pero ellas mismas han dicho que este proyecto de ley no está orientado al conjunto de mujeres, sino más bien a las transmasculinidades que están en la cárcel, en sectores postergados. Perfecto, pero entonces digan eso. No digan que es un proyecto que representa a todas las personas menstruantes, las mujeres. Por algo no ocupan el concepto. Bien, Rodrigo, ¿y no sería tal vez, pues es impensable tal vez que este grupo al que tú perteneces, a quienes tú consideras que son intelectuales, que pueden asesorar tal vez más a quienes promueven la inclusión, tal vez no han identificado... Es una pregunta simplemente, ¿no han identificado que el camino a la inclusión y a avanzar en estos temas podría ser bueno para una sociedad con una mayor armonía tal vez? Yo entiendo esa pregunta. Lo que ocurre es que acá hay, como partí señalando, hay doctrinas y filosofías que se muestran como benevolentes, como equitativas, como inclusivas, pero en verdad es una neolengua que esconde detrás un proyecto político revolucionario de izquierda. Ellos se oponen al modelo económico occidental, se oponen a la racionalidad occidental, se oponen a la lógica y los argumentos. Hay una serie de autores que lo prueban: Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Baudrillard, una serie de autores del postestructuralismo francés, de corrientes bastante radicales. Esa es las categorías conceptuales que tienen estos grupos de izquierda, feminista, queer, suma y sigue, que están agrupados en el Frente Amplio y el Partido Comunista en Chile, y también en organizaciones de base. Ok. Tenemos que hacer una nueva pausa en esta emisión, pero al regreso, Anita, me gustaría también conocer tu opinión sobre lo que se ha expuesto en este segundo bloque y también hablar de los propios beneficios que van a tener las personas, porque eso es lo más importante, más allá de que se vaya politizando este tema, que sea de una ideología o de la otra, que sea de extremos o no. Lo importante es recalcar quiénes van a salir, si se ha aprobado en el Senado, beneficiados de este proyecto. Seguiremos hablando de los derechos menstruales aquí en Ángulo y conoceremos la opinión también de quienes han compartido en las redes sociales. Recuerda que puede tuitear @AnguloNTN24. Ya regresamos. Bien, televidentes, seguimos aquí en Ángulo conociendo la opinión de nuestros invitados el día de hoy sobre este proyecto de ley que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados chilena para que las personas menstruantes, han utilizado este término, puedan acceder a ciertos beneficios que tienen que ver con la menstruación. Anita Peña, hablábamos contigo, también quiero retomar, tú dijiste algo muy interesante, no es un tema ideológico, sino un tema de salud público. Me gustaría conocer tu opinión sobre lo que hemos estado debatiendo. Precisamente, Alejandra, acá vemos por qué este proyecto de ley causa una polémica en nuestro país. Porque cuando se utilizan argumentos falsos, argumentos que son solamente basados en una opinión, que son absolutamente falsos, causan polémica. Acá es bueno hablar desde la evidencia. Y cuando las políticas sociales están orientadas a los derechos sociales, y uno de ellos el derecho a la salud, tenemos que avanzar en reconocer a las personas titulares de esos derechos.
derechos. Tal como incluso lo dice la Constitución de la dictadura en Chile, reconoce a las personas, no habla específicamente de mujeres, hombres, sino que dice las personas, y así como otras constituciones del mundo, los derechos humanos igual, somos personas humanas. ¿Y por qué es tan importante que este sea un proyecto de ley que también interviene en el Código Sanitario, que es un cuerpo regulatorio que lo que hace es regular cómo funciona el sistema de salud en nuestro país? Es que señala también que estos productos de gestión menstrual son parte de los productos que hacen parte de los derechos a la salud. No solo son los medicamentos, por ejemplo, sino también estos productos de gestión menstrual, como puede ser una copa menstrual, un tampón, una toalla higiénica y así, una serie de otros productos. Si este proyecto de ley sigue adelante como creemos que va a suceder, porque este es un proyecto que es de consenso, insisto, no es un proyecto que es solamente movilizado por diputadas que son de un partido específico, sino que ya es una amplia mayoría, por eso sigue avanzando el proceso legislativo, va a beneficiar al menos al 30% de nuestra población, que somos personas que estamos menstruando, y que muchas de esas personas tienen dificultades para acceder a estos productos, como les comentaba. Imagínense una niña que recién está menstruando y no tiene toallas higiénicas, no tiene una copa menstrual. ¿Qué hace? Muchas niñas pobres sabemos que lo que hacen, o personas que están menstruando, niños, por ejemplo, que se están reconociendo, están transitando de género, no saben muchas veces qué hacer. Este proyecto también apunta a generar una educación de cómo manejar nuestra menstruación. También mandata, por ejemplo, a los centros de atención de salud que se capaciten y entreguen una información a la población de cómo se gestiona una menstruación. En Chile, estudios cuando se analizan el embarazo adolescente, se da cuenta que muchas veces las niñas no saben cuándo les llega la menstruación. Este proyecto de ley también apunta a generar ese tipo de conciencia y promoción. Entonces, no nos quedemos en los titulares de la polémica. Yo insisto que vayamos al fondo de este proyecto que apunta a resolver un problema de salud pública. Bien. Seiji, me gustaría conocer tu opinión, si consideras que tiene algún área de oportunidad este proyecto de ley. Sí, yo creo que sí. Es difícil el panorama. Sobre todo cuando como decía Anita, cuando hay tanta intención y tanto esfuerzo por desinformar y por tanta ignorancia también al respecto, porque ni todos los filósofos del mundo pueden cambiar la realidad de que las personas transgéneros existen. Así que yo creo que sí, fíjese, yo de verdad creo que al menos tengo la esperanza, porque como decía Anita, de verdad hay personas con vulnerabilidad y el transformar esto en una política pública nos puede evitar en el futuro grandes problemas sanitarios, porque esto se transforma en un problema sanitario cuando no existen los elementos básicos o los medicamentos y además la ausencia escolar y muchas de las cosas que mencionó también Anita. La verdad es que ahora más tranquila, en verdad, porque la verdad es que a mí, como persona, como mujer, como persona, en realidad, estoy un poco agotada de los ataques y cómo se ha politizado todo. La verdad es que yo no tengo una orientación política definida, no milito en ninguna parte, pero sí veo la necesidad. Y hay diputados, entre ellos la diputada Olivera y muchas otras, los diputados Sandón, incluso la diputada María José Hoffman, que era de la UDI, que se fueron, que son personas que mucho terreno, que toda esta información no la obtienen en los libros, la ven en terreno, la ven en la calle. Así que de verdad yo coincido con Anita, la verdad es que el tema de politizar este tema no me aburriría nomás. La verdad es que esto es importante para todas nosotras y yo creo que va a tener un buen desenlace. Tengo la esperanza que prive el sentido común. Eso. Gracias, Seiji. Rodrigo, Anita, hacemos una última pausa aquí en Ángulo y ya regresamos.
Se nos ha terminado el tiempo, pero quiero agradecer a los protagonistas del día de hoy. En Ángulo, Seiji Miranda, periodista chilena, Rodrigo Norambuena, presidente de la revista Individuo, y Anita Peña, experta en políticas de género. Soy Alejandra Medina, televidente. Los esperamos en otra emisión de Ángulo. Somos el vértice de los lados que genera la noticia. Que tengan muy buen día.